Este tema es sobre la estimación de caudales máximos o caudales también de diseño de obras, porque para el diseño es un dato de entrada que se utiliza ese caudal máximo que tiene que soportar la obra a lo largo de su vida útil. Estamos en hidrología y, en fin, pues el ciclo hidrológico, las bases son muy conocidas por todos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la hidrología pues involucra procesos que son distintos procesos, cada uno de ellos son complejos, están interconectados y a pesar de lo mucho que ha avanzado el conocimiento, pero todavía son parcialmente desconocidos. Eso hay que asimilarlo para ser consciente de que en las estimaciones de caudales máximos que van a circular por un punto de la corriente en la que se va, o un punto de la cuenca en la que se va a diseñar una obra hidráulica, pues eso está sujeto a una incertidumbre y por tanto pues tiene una imprecisión que es inherente y tenemos que saber manejar, por supuesto, siempre con criterio ingenieril. El modelado hidrológico se utiliza habitualmente para estimar caudales, tanto líquidos, es decir, metros cúbicos por segundo, como sólidos, carga sólida en suspensión o en arrastre, en definitiva, carga sólida que transporta la corriente. Y eso en puntos seleccionados de la cuenca que tienen un interés ecológico, o hidrológico, o hidráulico, o agronómico, etcétera, etcétera. También, por supuesto, para modelar procesos físico-químicos. El modelado hidrológico también se utiliza para evaluar el efecto en el ambiente, en una cuenca, en el ambiente del río y de su ribera y su cuenca asociada, a cambios eventuales en el clima o reales en el clima. Cambios en la gestión hídrica y en los usos del suelo. Aquí a la izquierda tenemos una fotografía pues, de una zona de una zona agrícola, un tramo de río con una banda de ribera asociada y en el centro se trata de la respuesta de esta zona a una lluvia en forma de caudal que circula pues, por un punto de estudio de este tramo. Este gráfico es el que se llama hidrograma, más adelante lo veremos con más detalle, y es la evolución, ya os digo, en un punto que se estudie, cualquiera de estos, aguas arriba, aguas abajo, ya dependiendo de la necesidad, el caudal, cómo varía a lo largo del tiempo. Y esta es una situación, digamos, pre-proyecto, pre-actuación, en la cual se genera un hidrograma que tiene una rama decrecida, un caudal punta, y luego pues una rama de decrecida. Bueno, cuando el hombre interviene y hay un cambio en los usos del suelo, por ejemplo, esta urbanización, es claro que lo que supone en términos hidrológicos es una impermeabilización. Por lo tanto, una misma lluvia un mismo volumen de lluvia se va a infiltrar menos y por lo tanto va a producir más escorrentía que se va a desplazar con más rapidez por este medio que es sin duda más liso, tiene una rugosidad de Manning bastante más pequeña que la situación previa de una zona rural. Entonces la respuesta en términos de caudal líquido a una misma lluvia, a un mismo evento de lluvia, pues es muy distinto. Y aquí se representa, la diferencia es muy marcada, ¿no? con fines didácticos. En la gráfica roja de una cuenca urbana. Notad la diferencia que hay, en el caudal máximo, cómo aumenta de manera apreciable ese golpe de caudal y no solo eso, sino que también el tiempo en el que ocurre este caudal es más corto que en la situación original. Eso supone menos tiempo de reacción para la población
a la hora de pues tomar medidas para minimizar esos daños. Estamos pensando, por ejemplo, pues sin duda en una inundación de los terrenos. En definitiva, modificación del suelo implica una impermeabilización, en este caso, implica aumento del caudal y reducción del tiempo cuando llega esa crecida máxima. Sí que se entiende la idea. Estamos en una introducción. La hidrología se utiliza para determinar caudales de cálculo o caudales de diseño para obras hidráulicas como presas, azudes, etcétera, canalizaciones, en fin. Obras de protección de ribera, como esta escollera y esta protección con vegetación, que también tiene que soportar pues, unos caudales que se determinan por hidrología, o para la mejora del hábitat acuático, como este tramo de río visto en planta, donde la dirección de la corriente es de abajo hacia arriba. Aquí es una orilla izquierda, orilla derecha, y con estos troncos cruzados a modo de vertedero, pues mediante ese vertido se excava aquí una poza y que supone, pues es un ambiente necesario para la vida acuática y que, consecuencia de rectificaciones, canalizaciones, dragados, etcétera, desaparece en ocasiones. Y fundamental, por supuesto, es la estimación o los estudios de inundabilidad para conocer hasta dónde llega el agua para distintos periodos de retorno o recurrencias, es decir, cada 10 años, cada 25, cada 50, cada 100 años de periodo de retorno, inclusive cada 500 años de periodo de retorno. Hay dos componentes, uno que es la hidrología, que genera el caudal que va a circular, y luego otro que es la hidráulica, que determina ese caudal en función de la geometría y la rugosidad del contorno, la pendiente, pues hasta dónde llega el agua ya en cada punto concreto, en cada zona. Bueno, en hidrología, y a modo de repaso, la unidad de estudio es la cuenca hidrográfica, que se representa en este dibujo como la zona azul que está dentro de una polilínea que se denomina divisoria de aguas. El punto inferior de la divisoria se denomina sección de cierre. La cuenca tiene un curso principal, unos tributarios o afluentes, y la idea es que la precipitación que incide dentro de esta divisoria participa en el ciclo hidrológico de la cuenca. Parte se infiltrará, eventualmente otra generará escorrentía, esa escorrentía irá escurriendo por las vertientes, se transformará en caudal, el caudal se irá agregando por la red de drenaje hasta llegar finalmente aquí a la sección de cierre, que es donde se simula, en este punto, o se estima el caudal de diseño o caudal máximo. Como os digo, un sistema hidrológico son distintos procesos interconectados que nosotros hoy, en el método que se aplica en nuestro país, pues operativamente no se resuelve en cada uno de ellos por separado, ni siquiera de forma explícita, pero sí se tienen en cuenta estos distintos procesos que intervienen. Y es que parte de la precipitación se infiltra en el terreno, eso vosotros, por supuesto, lo tenéis muy conocido. En el caso de fusión nival, también en caso de precipitación en el caso de fusión nival también ocurre esa infiltración. La vegetación retiene parte
de esa precipitación es un componente que se denomina intercepción. El volumen de agua que no puede infiltrarse en el terreno porque la capacidad del terreno no da de sí en comparación con las características de la lluvia, la duración, la intensidad, pues entonces se transforma en escorrentía y discurre mediante un flujo en conducción abierta, ladera abajo, como si fuese un canal rectangular muy amplio, muy ancho. Eso es la escorrentía. Y luego la infiltración, ya a más largo plazo, pues va alimentando el acuífero en un proceso que se denomina percolación. Este acuífero interviene en el caudal, ya esto es hidrología subterránea, y interviene en el caudal base que alimenta al río en momentos, incluso en momentos en los que no llueve, pero circula caudal. Y eso es debido al aporte de los acuíferos. Bueno, en definitiva, tenemos una cuenca sobre la cual incide una lluvia de diseño. Y esa lluvia está asociada a un periodo de retorno. Es la lluvia más desfavorable que ocurre con periodo de retorno 10, 5, 25, 50, 100 y más. Eso depende del objetivo de la simulación, de la importancia que tenga la obra. Por ejemplo, empresas grandes, como la que hemos visto hace un rato, esa fotografía, se trabaja con el milenio, es decir, la lluvia más desfavorable con un periodo de retorno de 1000 años. En realidad no es la lluvia lo que se persigue, que bueno, también puede interesarnos, sino es el caudal circulante más desfavorable en 1000 años. Lógicamente ese periodo de retorno es mucho menor en una cuneta de un camino o de una vía forestal, pues se trabaja con un periodo de retorno de 5 años o de 10 años, ya si es de mayor importancia. Y bueno, pues así sucesivamente. Cuanto más importancia tenga la obra en cuanto al riesgo en la población o en la economía, pues el periodo de retorno es mayor. En todo caso, pues esta lluvia incide sobre esta cuenca, que tiene un relieve determinado, unos suelos, una vegetación, y en ese ciclo hidrológico que hemos visto hace un momento, pues genera una respuesta aquí abajo en la sección de cierre. Eso se llama hidrograma, que ya lo hemos mencionado hace unas cuantas diapositivas, lo tenemos en la gráfica de la derecha. Hidrograma que tiene una rama de ascenso o curva de crecida, un caudal punta, caudal pico también se llama, así más por la traducción del inglés, de peak flow, y una rama de decrecida. En esta rama de decrecida hay un punto en el cual, si se conecta con el inicio del hidrograma, se diferencian dos zonas. Esta superior, que es debida a la escorrentía superficial, y esta de aquí abajo, debido a la escorrentía subterránea que hemos mencionado antes. Bueno, esto tiene un interés conceptual para nosotros en este punto, porque en último término lo que a nosotros nos interesa es el caudal punta o el caudal de diseño. No tanto en realidad que proceda de la escorrentía subterránea, qué parte procede de la escorrentía subterránea y qué parte de la escorrentía superficial. Estos metros cúbicos por segundo son los que determinan el diseño de nuestro vertedero o de nuestra balsa o de nuestra obra, nuestro canal, etcétera. Bueno, vamos avanzando, ya queda poco para que nos metamos en el método y en un ejercicio práctico. Hasta ahora, ¿hay alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Sí?
Vale. Fijémonos en el dibujo de arriba, donde está un hidrograma y nosotros ponemos el foco, ya os he comentado, en el caudal punta. Caudal y evolución en el tiempo. Pues bien, si nosotros queremos tener un hidrograma completo, como este, con su rama decrecida, su caudal punta y su rama de decrecida, necesitamos unos datos de entrada de lluvia. Como esto es una función continua, los datos de entrada también tienen que ser continuos. Y los tenemos aquí abajo. Es la evolución en el tiempo de la precipitación. Esto es como va evolucionando, va aumentando la precipitación. Hay un tiempo con más pendiente, luego la intensidad se suaviza, luego parece un poquito y luego pues se suaviza. Y aquí finaliza. Bueno, esto es lo que se denomina pluviograma. En síntesis, que si necesitamos o deseamos tener un hidrograma completo, los datos de entrada requeridos es un pluviograma. Pluviogramas, pues no es tan fácil tener porque eso requiere el acceso a las bandas de pluviógrafo de las estaciones meteorológicas. Y bueno, eso se puede conseguir, lógicamente, pero bueno, pues es un proceso más laborioso. Pero a veces, y la verdad es que es habitual, no necesitamos todo el hidrograma, sino solamente el caudal de diseño para nuestra obra hidráulica. Bueno, pero no obstante, si necesitásemos un hidrograma, tendríamos que utilizar metodologías que transforman la lluvia, el pluviograma, en caudal. Y esta transformación es aplicando modelos de infiltración, escorrentía, generación de hidrogramas. Esos modelos se utilizan para cuencas grandes, por encima de 50 kilómetros cuadrados, es un orden de magnitud. Ya os digo que no es raro que no necesitemos todo el hidrograma, sino solamente el caudal máximo o caudal punta, como en el dibujo de la derecha. Entonces, en este caso, el dato de entrada es muchísimo más simple y más accesible y, bueno, más económico y menos dispendioso en tiempo, ya que lo que necesitamos es la precipitación total más desfavorable para el escenario que nosotros manejamos, para el periodo de retorno. Para el periodo de retorno. Solamente ese dato de precipitación, pues no sé, 60 milímetros, 80 milímetros, 120 milímetros, pero no necesitamos toda esa distribución detallada en el tiempo. Estos datos se consiguen con mucha facilidad en las series históricas que facilitan las estaciones meteorológicas. Para calcular caudal máximo se utilizan métodos que se llaman hidrometeorológicos. Se aplican a cuencas por debajo de 50 kilómetros cuadrados, orden de magnitud. A ver, si la cuenca tiene 52 kilómetros cuadrados, pues vale, lo podemos aplicar. Tampoco vamos a ser ahí los más estrictos del mundo, pero sí que hay que saber que esa es la indicación, ¿vale? Y a efectos prácticos, si tengo que modelar una cuenca más grande de 50 kilómetros cuadrados, probablemente la pueda dividir en fragmentos más pequeños que me cumplan esa restricción. Vamos a hablar del método hidrometeorológico que se utiliza en nuestro país para determinar caudales máximos. Es el método oficial, no es nuevo y eso ya viene de los 80, pero se ha ido perfeccionando.
El método está explicado en una norma 5.2.IC de drenajes superficiales, la orden de 2016. Ahí el Boletín Oficial del Estado. Este documento lo tenéis en Moodle con todas las explicaciones detalladas. Yo de este documento del BOE he sacado capturas que vamos a ver ahora en el PowerPoint, he sacado las ecuaciones, los mapas, etcétera. Como os digo, este método pues ya lleva pues desde 1987, incluso había una versión anterior, es decir, que tiene años durante los cuales se ha ido perfeccionando. No obstante, la ecuación general del método pues es la misma en realidad que el método original. La diferencia estriba en cómo calcular, ahora cada vez con más precisión, los diferentes parámetros. Donde esto es el caudal, ahora vamos a explicar en detalle cada uno de ellos. El caudal, esto tiene que ver con la intensidad de la lluvia más desfavorable para ese diseño, un coeficiente que me expresa la escorrentía, el área, y un coeficiente que me expresa cómo se comporta la lluvia según va avanzando por esa cuenca. Y luego dividido entre 3.6. El método está informatizado en el programa CAUMAX. Esto es la captura de la web del Ministerio, donde se descarga la aplicación. Bueno, nosotros lo tenemos ya en Moodle, en prevención de que pues, justo ahora en clase no hubiese problemas de Internet. Es el mismo programa. Y bueno, lo cierto es que hace ya tiempo que no se actualiza. Sería deseable una actualización y con seguridad estarán trabajando en ello para actualizar datos pues, de modelo de elevación del terreno, de precipitaciones, etcétera. Pero bueno, ya así es muy, muy práctico el programa. Hasta ahora está bien. ¿Tenéis alguna pregunta? Porque mi idea es que os voy a explicar el método al mismo tiempo que hacemos un ejercicio práctico que va a ser en Villalobón, en Palencia, donde está el arroyo Villalobón, que igual habéis ido o tal vez vais a ir. Estamos trabajando, aquí está Palencia, aquí está Villalobón, y lo que vemos en este mapa pues es el curso principal, y aquí en línea verde es la cuenca hidrográfica. Esto es una captura que he sacado de CAUMAX. En esta misma zona vamos a estar trabajando. Bueno, acá abajo a la derecha, pues es una vista con Google Earth para bueno, darnos cuenta de que se trata de una cuenca relativamente pues, llana, un relieve muy moderado y que tiene una superficie hasta el punto de cálculo. Fijaros que la sección de cierre
va a estar en este punto, esta es la sección inferior, y un poquito más abajo, aquí está Villalobón. Por aquí vendría el arroyo, la canalización, ¿no? Ese canal trapezoidal. Nosotros la cuenca no la vamos a bajar hasta la misma zona de Villalobón, vamos a quedar un poquito antes. Y la superficie es de 45,5 kilómetros cuadrados. Vamos a calcular el caudal máximo en este punto, que es la sección de cierre del arroyo Villalobón, para un periodo de retorno de 100 años. El periodo de retorno es C mayúscula. Indicaros que en esta misma zona, exactamente en esta misma cuenca y en este mismo punto, como tarea, os pido que me calculéis el caudal máximo, pero en lugar de 100 años de periodo de retorno, serán otros distintos, 2, 5, 25, 100, pero es el mismo procedimiento y los cálculos no van a ser a mano, sino directamente con el programa CAUMAX. El trabajar con un periodo de retorno de 100 años, se trata de un caudal cuya... Para explicar esto de dos formas puedo hacerlo. Una es el caudal que ocurre como media cada 100 años. El caudal máximo que ocurre como media cada 100 años. O si le damos la vuelta, pues sería un caudal elevado, cuya probabilidad de que sea superado en cada año es muy pequeña, es del 1%. Me explico. En el año 2022, la probabilidad de que en ese punto del arroyo de Villalobón el caudal supere al que vamos a calcular, pues es tan solo del 1%. 1% pues es una probabilidad pequeña. Por lo tanto, trabajamos con un riesgo bajo o una garantía alta, ¿no? ¿Y con qué finalidad vamos a obtener este caudal máximo? Pues, por ejemplo, queremos estimar la franja de inundabilidad que ocurrirá máxima cada 100 años. Ver si ese arroyo de Villalobón se va a desbordar o no. Y si se desborda, pues luego mediante simulación hidráulica se puede determinar fácilmente hasta dónde llega el agua y en qué condiciones hidráulicas. El software IBER lo puede hacer, al igual que otros programas. Bien, para explicarlo, voy a dividir la pantalla de manera que a la izquierda pueda ver las diapositivas y a la derecha el programa. En cuanto al programa, pues es un poquito pesado, 500 y pico megas. No sé si ya lo tenéis instalado o no. Me decís. Bueno, aquí se estaría descargando. Vamos a hacer la instalación por si acaso alguno de los que está viendo esta videoclase no lo tiene. Yo ya lo tengo descargado en mi ordenador. Aquí lo estoy buscando. Bien. Era un comprimido que al descomprimir aparece el setup. Así que lo voy a ejecutar pues como administrador, aunque creo que si se hace normal no hay problema.
Le doy que sí. Y aquí, pues nada, lo lógico, picar en siguiente. Y tengo dos procedimientos. Los dos los tenemos que ejecutar. Entonces, primero vamos a instalar lo que es el programa y después tendremos que copiar en nuestro ordenador la base de datos con la que trabaja el programa. Así que instalar, le pico en siguiente, le digo que sí, va a extraer primero y en cuanto a las rutas, pues el programa se puede instalar eso a vuestro gusto. Yo voy a dejar la ruta por defecto. El programa instala también GVSig, que bueno, lo utiliza para sus procedimientos. Nada, aquí pico en siguiente, acepto los términos, siguiente y nada, siguiente. Y la ruta yo voy a dejar la misma. Si acaso tuvieseis algún inconveniente con el C, pues lo pasáis al D o a la unidad que sea, ¿no? Pero aquí no me voy a complicar. No existe esta carpeta, pues le digo que sí, que la cree. Y lo que es el programa, pienso que es así bastante rápido. Ya lo tengo. Nada, le digo a todo que sí. Ya está. Y ahora tengo que copiar los datos de mapas, de datos de lluvias, etcétera, etcétera, en el ordenador. Pico en copiar, ahora pico en siguiente, pico en instalar y ahora me va a crear en la unidad C. Aquí sí que la base de datos tiene que estar en el directorio C Aumax y no permite cambiarlo. Tiene que ser ahí sí o sí. No da juego a ello. En mi caso, como ya lo he instalado anteriormente, me dice que si quiero sobreescribirlo, bueno, vale, lo voy a sobreescribir. Y esto ya pues tarda un poquito más. Mientras tanto, vamos a ir viendo el método aquí a la izquierda, en el PowerPoint. El método indica que se puede ejecutar, aplicar en cuencas por debajo de 50 kilómetros cuadrados, como ya hemos indicado. Y esta es la ecuación principal del método, donde Q sub t, explicaremos cada uno de los términos, es el caudal máximo anual correspondiente al periodo de retorno t, para entendernos el caudal máximo o el caudal de diseño. Bueno, veo que la instalación parece que ya ha terminado. ¿O no? ¿Todavía sigue? Algo ha ocurrido aquí. No sé si es que se me ha colgado. Ah, ya está. Ok, perfecto. Finalizo. Y bueno, a mí se me ha creado, porque así lo indiqué, un acceso directo en el escritorio. Hago doble clic. Por ahí también en los programas, carpetas, con seguridad se os ha creado lo correspondiente. Estoy ajustando el tamaño para poder ver simultáneamente el programa y PowerPoint. Es importante que, por favor, vayamos todos al mismo tiempo, no os adelantéis, ya tendréis tiempo de practicar, pero si se adelanta uno, luego ya me descabala la clase. A veces retroceder no es fácil. Bueno, así que estamos en la fórmula. El primer término
tiene que ver con la lluvia y es la intensidad de la lluvia correspondiente a un periodo de retorno t, que nuestro ejercicio es de 100 años, y una duración igual al tiempo de concentración de la cuenca. No es lo mismo que un mismo volumen de lluvia caiga en media hora que caiga en 15 minutos. Si cae en 15 minutos, la intensidad es mayor y, por lo tanto, el caudal que produce también es mayor. Bueno, entonces esto lo que expresa es el efecto de la lluvia, del volumen y el tiempo, de la intensidad de la lluvia en el caudal. Por eso la letra I. Luego viene C mayúscula, es un coeficiente adimensional. La variable anterior, que es la intensidad de la lluvia, se expresa en milímetros hora. La lluvia, la precipitación es en milímetros y las intensidades, pues milímetros hora. C es adimensional y es el coeficiente de escorrentía de la cuenca. Es un valor entre 0 y 1, que me expresa pues la proporción de la lluvia que incide que se transforma en escorrentía. Si C vale 0,2, pues eso sería equivalente al 20%, para entendernos. Es decir, que el 20% de la lluvia incidente se transforma en escorrentía. Y es importante, determinante, esa proporción, puesto que es la escorrentía la que va a generar el caudal que vamos persiguiendo. Pero además de este coeficiente es fundamental el área de la cuenca sobre la que incide esa precipitación. Área en kilómetros cuadrados es la unidad y lo último es un factor K sub T, que también es adimensional, y es un coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. Y eso lo que expresa es el efecto que tiene la distribución de la lluvia en esa cuenca en función de lo que dure. Luego lo vamos a ver más en detalle. Me explico. Si dura poco tiempo, la lluvia, pues se puede asumir que llueve de manera uniforme en toda la cuenca, pero si ya es una lluvia más larga, pues habrá que pensar que la lluvia va avanzando en alguna dirección, de izquierda a derecha, norte-sur, etc. Eso ya lo veremos más adelante. Bien, ya conocemos entonces la ecuación general. Vamos con lo primero, que es la intensidad de la lluvia. A ver, esta es la parte, yo creo, así más laboriosa. Es sencilla, pero bueno, requiere ahí conectar distintas fórmulas. Recordemos entonces que vamos a estimar la intensidad para 100 años y un tiempo, una duración concreta, que es el tiempo de concentración. Vamos paso a paso y en la siguiente diapositiva veremos cómo calcular ese tiempo de concentración. Pero bueno, de entrada, la fórmula nos dice que eso es igual a I sub D por un factor, donde I sub D es la intensidad media diaria asociada a un periodo de retorno T. ¿Cómo se calcula intensidad? Pues a partir de la precipitación. Este es el dato, digamos, de entrada. P sub T es la precipitación diaria
para entendernos, en 24 horas, máxima para o asociada a un periodo de retorno de 100 años. ¿Esto cómo se obtiene? Pues, a ver, de la estación meteorológica que sea representativa de la zona, o si son más de una estación, pues y hay que ponderar, pues de las que sean. Entonces tienes la serie histórica, por tanto, año, no sé, supongamos que empieza en el año 69. Y esta es la precipitación máxima diaria de ese año en milímetros. No sé, 73 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en el año 1969 hubo un día, no sabemos qué día, pero tampoco nos interesa. Lo cierto es que el día más lluvioso de ese año cayeron 73 milímetros. De 1970, pues fue, no sé, algo mayor, por el motivo que fuese. El día más lluvioso cayeron 82 milímetros en ese día. Esa es la precipitación diaria máxima anual. Ya hemos visto 2 años. Bueno, y así pues sucesivamente hasta el último año disponible, que sería el 2021. Y el valor correspondiente, pues no lo sé, podría ser 91. Así que tenemos una serie con un tamaño n y que por estadística ajustamos estos datos a una función de distribución. Pero es una función, no es la función normal, sino que es de una variable extrema. Y dentro de extrema podría ser mínima o máxima. En este caso es caudales máximos. No es una variable media, como la altura media de los alumnos de agrónomos, pues ahí podrías utilizar una distribución normal. Pero cuando estás trabajando con variables extremas, no puedes trabajar con la normal. Tienen que ser otras funciones de distribución. Depende si es para variables mínimas, como la temperatura mínima, como el caudal mínimo, o si es de una variable máxima, como la temperatura máxima, el caudal máximo, la precipitación máxima. Variables extremas máximas, una clásica es la de Gumbel, y en nuestro país se ha utilizado, se empezó a utilizar pues, a principios de 2000, como a 2005 más o menos, la SQRT-ET Max. Bueno, aquí es todo un mundo de estadística hidrológica, pero lo cierto es que se ha comprobado que esta función de distribución se adapta en general muy bien a las precipitaciones máximas diarias en nuestro país. Por eso es la recomendada oficialmente, por eso está en las metodologías, por eso está en el programa informático CAUMAX, etcétera. No obstante, también se recomienda, por supuesto, para tener un punto de control, pues utilizar la función de distribución de Gumbel y inclusive hay otra que es la log Pearson, que también se puede utilizar, pero para tener un orden de referencia. Sin duda, esta es la recomendada oficialmente. Así que este es el proceso para obtener este dato. En la práctica, en Villalobón, imaginad qué tendríamos que hacer. Pues buscar la estación meteorológica de Villalobón o la próxima que estuviese ahí, conseguir los datos, ajustar a la función de distribución y obtener el valor para asociado a una probabilidad de un periodo de retorno de 100 años. ¿Os acordáis de esa probabilidad del 1%? O sería la probabilidad de que en el 99% de los casos no se supere, ¿no? Una función de distribución. Y de ahí se obtiene ese dato. ¿Vale? Pues eso sería el procedimiento para hacerlo
a mano. Nosotros ya lo tenemos en la base de datos del programa CAUMAX. Ahora en el ejercicio lo veremos. Os estoy explicando el método y K sub A es un factor adimensional que reduce la precipitación anterior en función del área de la cuenca. Bueno, este es un parámetro con el que ya se trabajaba en el método original y son pues, factores de ajuste que se introducen en el modelo para que vayan cuadrando lo predicho con los datos observados. Este modelo no es un modelo físico, es un modelo, digamos, de caja negra, ¿no? Tú metes unos datos de entrada y te sale el caudal que estás buscando, pero no pretendamos buscar aquí pues una explicación física o matemática o explícita de los procesos, de los distintos procesos hidrológicos en este método. Es un método muy práctico, pero hay que tener en cuenta esa concepción. Y bueno, así está bien, es muy práctico. Así que, pues, cada subbase calcula dependiendo del área de la cuenca. Si es menor de 1 kilómetro cuadrado, el factor vale 1, y si es mayor de 1 kilómetro cuadrado, se calcula con esta fórmula, como es el caso de nuestro ejercicio. Bueno, empecemos entonces a resolverlo. Estamos en el cálculo de la intensidad I sub D necesitamos, como hemos visto, la precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 100 años. Luego esto lo multiplicamos por K sub A, dividimos entre 24. Vale. Ahora sí, voy a hacer un poquito esto más pequeño y vamos al programa CAUMAX. Si picamos aquí en el botón del centro, se debe iniciar el programa. Capas cargadas, acepto. Voy a agrandar esto un poquito. Ahí. Bueno, fijaros en los botones de esta barra. Picad en la mano, que es para desplazar. Esto lo voy a necesitar porque, desde luego, lo primero es que tengo que ir a la cuenca del Duero. En la barra de botones a la izquierda, la lupa más, lupa menos, os podéis imaginar que es para hacer zoom, más menos, o alternativamente se puede hacer también con la rueda del ratón. Eso ya pues a vuestro gusto. Yo me voy acercando a la zona de Palencia, yo lo estoy haciendo con el ratón, pero bueno, voy a cambiar y pico aquí en la lupa. Esto es Palencia, así que voy a hacer este recuadro. Ahí lo tengo. Ajá. Hoy va, me fui un poquito. Es muy sensible. Me he ido a otro sitio. Bueno, por aquí. ¿Veis un icono que es mapa de España? Voy a picar. El ratón se me pone con una flecha y un signo y el signo más. Voy a hacer doble clic para irme ya a esa zona en concreto. Abrir la vista, digo que sí.
Bueno, por algún motivo se me vuelve a poner, se me ha quitado el zoom, no pasa nada. Voy acercando y esto es Palencia. Ahí lo tengo. Con la ruleta Palencia, y con la mano del desplazamiento voy organizando la zona. Bueno, aquí tenemos Villalobón, el curso principal. Aquí está Monzón de Campo, Río Pisuerga, Río Carrión. Vale. Es interesante este icono que está a la izquierda de la mano, que me permite guardar esta vista. Así que voy a picar y le voy a llamar Villalobón. Lo guardo. Si en algún momento se me quita el zoom o se me descuadra o me hago algún lío en la pantalla, regreso aquí, marco la zona, selecciono y el programa me va a volver a esta misma vista. En la barra de botones, este botón dice muestra TOC. Pico aquí para ver la tabla de contenidos o para entendernos las capas de información. La primera es demarcación, que me apareció antes. Bueno, como ya trabajo con más detalle, pues no lo voy a necesitar. Sí es muy interesante marcar la cuenca, porque veis que ahora me va definiendo las cuencas de los distintos cursos. Esta es la de Villalobón y, bueno, y las vecinas. Me lo hace automáticamente. También clico abajo y me aparece la red con definición de 10 kilómetros. Esto es formato, o sea, como tipo, esto lo han generado a partir de un raster, a partir del modelo de elevaciones. Por eso pues tiene este aspecto así quebrado, ¿no? Pero bueno, esto no hay que preocuparse en realidad por ello, no va a intervenir. No quiere decir que los cálculos sean imprecisos por eso tampoco. Bueno, los ríos lo puedo quitar para no tener demasiada información. Bueno, estaciones de aforo, eventualmente aquí veo que hay una en Grijota. Vale. Embalses, pues aquí no sale ninguno, por tanto lo voy a quitar. Estoy en precipitación máxima diaria, así que me voy a la capa de precipitaciones, en concreto la de periodo de retorno de 100 años. La activo y me coloco sobre ella. No es solo activar, porque si esta la tengo activada, pero me voy a otra, pues no voy a obtener el valor o sea, la variable. Tengo que activar y ponerme sobre ella. Así que, bueno, pues tengo aquí en esta, bueno, vamos a desactivar porque me tengo que dar cuenta del sitio, del punto de cálculo. Ahí le voy a meter más zoom. El punto de cálculo se encuentra, ¿veis este pequeño afluente? Y aquí hay un ángulo recto. Bueno, pues en ese puntito es la sección de cierre de este ejercicio. A ver, puede ser un poquito arriba, abajo, ¿no? Pero es para ponernos de acuerdo en el mismo punto. Así que activo precipitaciones y este es el punto al que me estoy refiriendo. Esto es un raster en el cual tengo una zona superior de la cuenca que es de una tonalidad más oscura
está más clara. Esto quiere decir que en la parte alta de la cuenca pues llueve un poquito más que en la parte baja. De todas maneras, como el relieve tampoco es tan acentuado, pues veremos que esas diferencias son pequeñas en realidad. Estoy buscando la leyenda. Esto está en el menú Gestión de capas, consulta de leyenda, leyenda de precipitaciones. Precipitaciones, estamos en 100 años. Pues este es el código de colores. Nosotros en estas tonalidades pues nos estamos moviendo, esta más clarita entre 60 y 70 y aquí arriba pues entre 70 y 80. Es decir que nuestra precipitación de diseño estará pues cerquita de los 70 milímetros. ¿Cómo hacemos para saberlo? Pues con el botón de consulta o información. Es este negro con el símbolo de información. El ratón se me vuelve una cruz. He quitado la leyenda para verlo más claro. Y entonces pico en el punto que me interese, en la zona alta, y el valor correspondiente es donde pone Band Value. Pues tengo una precipitación de 72 milímetros. Me voy un poquito más abajo, 72, aquí un poquito más, 70. 70. La variación es muy pequeña. Mirad en el PowerPoint 72, 72, 70, 68. Aquí abajo ya cerca de Villalobón. Así que podríamos hacer una media, bueno, ponderada o aritmética. En realidad la diferencia es muy pequeña. Y vamos a trabajar con una precipitación media de 70 milímetros. Nuestro punto de estudio, recordemos que está aquí. No, tampoco nos vamos a complicar entre 70 o 72, que para estar del lado de la seguridad utilizamos 72, bueno, pues vale, podríamos utilizarlo, pero bueno, ese es el criterio. Mayor precipitación, pues voy a tener mayor seguridad, pero 2 milímetros arriba, 2 milímetros abajo, eso es nada en comparación con la precisión que tenemos en otros parámetros. Vale, tenemos aquí ya la precipitación, de manera que vamos al PowerPoint, vamos avanzando el ejercicio. En la fórmula introduzco el valor de 70. Y ahora calcularé ese factor K sub A. Como el área de la cuenca es de 45 kilómetros cuadrados, vale, ¿de dónde he sacado esa superficie? Pues a ver, lo puedo sacar de Google Earth o de cualquier, con SIG, pero también en KUMAX tiene una herramienta que me permite medir distancias y superficie. La de superficie es este icono de la poligonal con esta crucecita. Así, pues desde el... ¿Cuál era el punto? Vale, ahí. Como orientación tengo esta vertical y entonces es desde aquí. Puedo ir haciendo el polígono y abajo a la derecha pues me indica por dónde va la superficie. ¿Veis? Aquí a la derecha es el área y aquí es el perímetro. Bueno, esto como una orientación. Y también longitudes, pues para ver la longitud del curso, como una aproximación desde aquí pues hasta el final, y abajo me está diciendo la distancia
en esta zona de aquí, ese total que son 12 kilómetros y pico, ¿verdad? 12.000 metros. Vale. Nada, simplemente sustituimos 1 menos el logaritmo base 10 del área, está el S45, y me sale un factor K sub A de 0,89, el cual tengo que llevar a la fórmula para calcular la intensidad, la precipitación de 70, que hemos obtenido de Kaumax, 0,89, que lo hemos calculado a mano, digamos, pero que el programa también calcula, ya lo veremos, y abajo dividido entre 24 horas. Eso me sale una intensidad diaria de 2,60 milímetros hora. Pero esto es una intensidad máxima para periodo de retorno a 100 años de una lluvia que durase 24 horas. Nuestra lluvia de cálculo no va a durar 24 horas, sino por hidrología, una de las premisas es que la lluvia más desfavorable en una cuenca, la que genera más caudal, es aquella que dura un tiempo muy concreto, que es el tiempo, dura lo mismo que el tiempo de concentración de esa cuenca. Es la forma de garantizar que hay un momento en el cual toda la cuenca está generando, está produciendo caudal simultáneamente. Así que esa es la duración más desfavorable para una cuenca, su tiempo de concentración. Tenemos que ver entonces cómo calcularlo. Avancemos el método. Y eso se explica en la siguiente diapositiva. De la fórmula de intensidad ya hemos visto la primera parte, que es la intensidad diaria, y ahora pues un factor de torrencialidad. Tiene que ver con, pues expresa el efecto de que sea más o menos torrencial en el resultado del caudal que se va buscando. A ver, aquí son pues, un procedimiento que hay que seguir. Ese factor es el valor máximo de otros dos, de F sub A y de F sub B. F sub A se calcula con esta expresión, siempre la misma. Donde esto es un factor regional, que ahora veremos, y T sub C es el tiempo de concentración. Tiempo de concentración es el tiempo que tarda en este dibujo de la cuenca. El tiempo que tarda la gota de escorrentía más alejada en recorrer el curso, la red de drenaje, y llegar a la sección de cierre. Esta metodología indica esta fórmula de cálculo del tiempo de concentración. 0,3 por L sub C, donde L sub C es la longitud de este cauce, y J, que es la pendiente media de este cauce. Este factor, este cociente I sub 1 entre I sub D se obtiene de un mapa tipo ISO que viene en el BOE. Entonces, en la zona de Palencia en la que estamos, ese factor regional vale 10. En el software tendríamos que seleccionar la capa I sub 1, I sub D. Es un factor de torrencialidad. Ya es a gran escala, de manera que en toda la cuenca, piquemos en el punto que sea, el valor es 10, que coincide lógicamente con el de este mapa general. Bien. Vamos entonces
para calcular f sub a ya tenemos este factor regional que es 10 y elevado a, estos son constantes, pero hemos de calcular el tiempo de concentración, T sub C, con la fórmula que nos indica. Primero medimos la longitud del cauce. Ya os indiqué cómo se hace. Bueno, con Kaumax lo podemos hacer. Para ello, antes de que se nos olvide, hay una capa que es el modelo digital del terreno, que para algunas aplicaciones, para algunos parámetros, pues es necesario, así que ya lo vamos a activar. Y la longitud del curso, pues se puede hacer, bueno, de manera... más que en este mapa sería mejor en este, ¿no? Vale. Así que, bueno, veo que no se me está quitando las mediciones anteriores. Bueno, es la distancia de este punto más alejado. Ahora, siguiendo el curso que viene dibujado en color azul, pues hasta este punto. Y abajo a la derecha, pues me da ese valor. Aquí me salen unos 12. Bueno, yo lo he hecho así con haciéndolo con más precisión, incluso el mismo programa pues ya te lo da. La longitud del cauce es 11,81 metros, 11 kilómetros y pico. En cuanto a la pendiente, pues es dividir el desnivel, es decir, la cota máxima menos la cota mínima, dividido entre esa longitud. Cota máxima y cota mínima, eso lo obtengo en Kaumax, con el botón de información, poniéndome encima del modelo digital de elevaciones, pues esta sería la cota mínima, 764 metros, y la cota máxima, pues la tengo aquí en la cabecera de la cuenca, 887 metros sobre el nivel del mar. Y entre la longitud es el curso principal tiene una pendiente de 0,010 en tanto por 1, o sería pues del 10 por 1000, ¿no? Si multiplicamos por 1000. Ya sabéis que las pendientes en hidráulica se manejan en tanto por 1 y la unidad es, o sea, el símbolo es metro. Vale, ya estamos en disposición entonces de calcular el tiempo de concentración. 0,3 por la longitud que hemos medido, por la pendiente, en fin, que el tiempo de concentración nos sale 4 horas y media. Eso representa el tiempo que tarda la gota de escorrentía hidráulicamente más alejada en recorrer esta longitud hasta llegar a la sección de cierre. Así que vamos a tener que hacer una transformación de una intensidad que hemos calculado antes, suponiendo que o correspondiente a 24 horas, a un día, a la equivalente a una duración más corta, que es de 4,50 horas. Bueno, y en ese proceso pues estamos. Pero ahora estamos en el punto concreto de f sub a, que sustituimos y nos sale 3,89. Ahora tendremos que calcular f sub b y luego nos quedamos con el valor mayor. F sub b es ese proceso de transformación que os dije. Con esta fórmula, 1,13 es una constante, pues vamos a transformar una intensidad
para un periodo de retorno de 100 años, que ahí no tenemos ninguna duda, pero que dura esa lluvia el tiempo de concentración. Lo vamos a calcular a partir de un dato que ya teníamos, que es la intensidad para 100 años, y de 24 horas. Se obtiene con esta fórmula. La intensidad asociada a 24 horas son los 2,60 milímetros hora precalculados en unas diapositivas anteriores. Ya tenemos el denominador. Ahora vamos al numerador. Y no perdamos de vista que estamos buscando un factor. Este numerador lo sacamos de aquí. Se obtiene a partir de unas funciones de Témez, que es pues, el pionero en realidad de este método racional, que aparece en 1987 y que es el que está informatizado y el que estamos viendo. Pues bien, nos dice que para calcular una intensidad asociada al periodo de torno 100 y un tiempo de concentración, nos basamos en la intensidad de 100 años y duración un día, por un factor regional, que lo hemos visto hace un momento que valía 10, ¿os acordáis? Elevado 28 a la 0,1 menos tiempo de concentración, que ya hemos visto cómo lo acabamos de calcular, dividido, etcétera. Bueno, de aquí despejamos este numerador, que es el que nos interesa, y nos queda esta expresión. Y ya sustituyendo, vamos a encontrar la intensidad de la lluvia más desfavorable en 100 años, que es la que dura 4,50 horas, que es el tiempo de concentración. Esa será la intensidad de una lluvia hipotética que durase 24 horas, por 10, que es el factor regional, y por esta expresión donde aquí está las 4 horas del tiempo de concentración. Pues esa es la intensidad, 10,10 milímetros hora. Fijaros la diferencia entonces entre los 2,60 asociado a 24 horas y los 10,10 mucho mayor, correspondiente a 4 horas y media de duración. Esa proporción no es algo, o sea, no es directamente, o sea, no es proporcional, digamos, no es lineal, sino que ahí está regido por esta función. Bueno, seguimos entonces con el cálculo y ya sé que esto es un poquito laborioso, pero me parece interesante conocer qué hay por debajo de un programa informático, conocer en detalle el método de cálculo, aunque luego esto no lo tengamos que hacer a mano, pero sí comprenderlo. Bueno, así que F sub B, estamos aquí abajo, es 1,13 por la intensidad de una lluvia que dura el tiempo de concentración, que la acabamos de calcular, dividido la intensidad que dura un día por 1,13, pues ya me sale 4,39. Así que tengo F sub B 4,39 y F sub A, pues ahora mismo no recuerdo, pero en todo caso tengo que coger el valor máximo. En la siguiente diapositiva aparecerá. 3,89, 4,39, aquí el determinante resulta F sub B. Bueno, en otro sitio pues resultará F sub A. En definitiva, que la intensidad para periodo de torno T y tiempo de concentración, que es uno de los factores, es el más laborioso en realidad del método, el resto veréis que es rapidísimo,
Pues es multiplicar I sub D por F sub int. Ya tenemos los dos. I sub B era la intensidad de una lluvia que dura 24 horas. Y F sub int lo acabamos de calcular. Así que la intensidad de cálculo ya del método racional es 11,42 milímetros hora. ¿Sí? Vale. Vamos ahora con C, que es el coeficiente de escorrentía. Esto tiene que ver con, con la existencia de un momento en el cual se inicia la escorrentía en el suelo. Ese momento se corresponde con una cantidad de humedad en el suelo que se llama umbral de escorrentía. Se representa en esta gráfica. En azul es la lluvia. El umbral de escorrentía es un tiempo en el cual se comienza a producir la escorrentía. Antes de este umbral, toda la lluvia se infiltra. Después del umbral de escorrentía, el agua se sigue infiltrando, pero además se produce escorrentía. El umbral de escorrentía depende del tipo de suelo, vegetación, etcétera. Esta es una captura del Ministerio, donde están las capas SIG de este umbral de escorrentía. Bueno, también capas SIG de ese parámetro regional. Bueno, eso es muy sencillo, ¿no? Es aquí donde estamos, en el umbral de escorrentía. Para su determinación, primero se establecen una serie de regiones, grupos hidrológicos, en función del tipo de textura. Y luego, con unas tablas que están especificadas en el método, pues dependiendo del uso del suelo o de la pendiente y de esa condición de suelo que os he indicado, de la textura, pues hay distintos umbrales de escorrentía. El grupo A, que se correspondería con terrenos más de tipo arenoso, pues tiene un umbral de escorrentía más elevado que el grupo D, que se corresponde con terrenos más de tipo arcilloso. Por eso en un terreno arcilloso a los 8 milímetros ya comienza la escorrentía. Sin embargo, en un suelo arenoso que tiene una capa de infiltración mucho mayor, el umbral aparece mucho después, con 39 milímetros de contenido de humedad en el suelo. Y bueno, nosotros en la zona de Villalobón, pues nos estamos moviendo en torno a 20, ahora lo vamos a ver, de umbral de escorrentía. Pero donde vamos nosotros es al coeficiente de escorrentía. Esto se obtiene con esta gráfica, donde en el eje horizontal hay que introducir el valor de K sub A, que es un factor reductor por el área de la cuenca, la precipitación asociada al periodo de retorno y dividido entre ese umbral de escorrentía. Y ya en ordenadas me da el coeficiente de escorrentía. Esta es la función para su determinación y esta es la expresión, la formulación. Veamos, como precipitación diaria tengo los 70 milímetros que obtuve con Caumax. El factor reductor por área también es precalculado, 0,89. Y el umbral de escorrentía se estima a partir de el raster que está dentro de Caumax, o si opero con un SIG,
pues con el raster correspondiente que se puede descargar desde la página web donde está la captura. Vamos a CAUMAX para darnos cuenta que estamos en el entorno de 19-20 milímetros de umbral de escorrentía. En la tabla de contenidos tengo que activar P sub 0. Me coloco ahí encima. Esta es la sección de cierre. Bueno, veamos la leyenda. Esto estaba en gestión de capas, consulta de leyendas. Leyenda de P sub 0. Ahí está. En la sección de cierre, el umbral de escorrentía es de 21, pero luego tengo otras zonas de color verde, más bajitas, 14. Hay otros píxeles, inclusive más bajitos, de 10. Píxeles ya de 31. Es decir, que hay una heterogeneidad en cuanto a umbrales de escorrentía, que es lógico, ya no tanto por el suelo, que también, sino por el uso del suelo. Así que lo cierto es que nosotros hemos de trabajar con un valor ponderado del umbral de escorrentía en esta cuenca. Eso lo podríamos hacer por fuera de CAUMAX, pero por dentro de CAUMAX lo podemos hacer, lo vamos a hacer dentro de un momento. Y ese valor ponderado de toda esta zona pues es de 19 milímetros. A partir de este P sub 0, bien con la gráfica o con la fórmula, a ver con la gráfica, sí, aquí está. Con la fórmula, pues sale un coeficiente de 0,29, es decir, prácticamente el 30% de la lluvia se transforma en escorrentía. Si lo hubiésemos sacado como así una aproximación rápida con esta gráfica, pues ahí tendríamos ese mismo valor correspondiente. Vale, así que ya estamos casi terminando el método. Ya hemos visto la intensidad, hemos visto el coeficiente escorrentía. Bueno, el área de la cuenca, pues eso es directo, ¿verdad? Vamos ahora con el último factor, K sub t, que es adimensional, es un coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. Entonces, tiene en cuenta que dependiendo del tamaño de la cuenca, pues hay que considerar que la lluvia avanza y va recorriendo, atravesando esa cuenca. Cuanto, claro, en cuencas pues pequeñas, os lo he comentado antes, ¿no? Sí puede asimilarse que llueve con la misma intensidad en toda la cuenca simultáneamente. Bueno, pero en cuencas, cuanto más grande sea la cuenca, pues hay un avance de ese frente de lluvia. En todo caso, pues el método utiliza este proceso como un factor en el cual pues ha ido perfeccionando y ve que esta última expresión pues es la que mejor se ajusta a la base de datos. También con los años pues cada vez hay datos de caudales, hay más datos de caudales y se puede afinar el método como se está haciendo. K sub t se calcula a partir de esta expresión donde el factor que interviene es el tiempo de concentración. En la siguiente diapositiva simplemente sustituimos las 450 horas y el factor K pues nos sale 1,32. Así que para finalizar ya la resolución del ejercicio, en esta diapositiva tenemos arriba la resolución a mano y abajo la resolución con CAUMAX. Veamos, a mano, para entendernos, ¿no? Pues tenemos bueno, este se va desarrollando, ¿no? Pero aquí ya la sustitución final
Una intensidad de la lluvia más desfavorable en 100 años que dura 4,50 horas. Coeficiente de escorrentía 0,29. El área de la cuenca 45,5 kilómetros cuadrados. Y el factor de distribución de la lluvia 1,32. Se divide entre 3,6 y nos da el valor del caudal. 55,25 metros cúbicos por segundo es el caudal máximo para un periodo de retorno de 100 años y es el que se estima para este punto concreto en la cuenca. Esta es la resolución de este ejercicio aplicando el método racional última versión para nuestro país. Veamos cómo se hace con el programa. Vamos al menú arriba, método racional. Abajo, definir capas de cálculo. Esas son las capas por defecto, las lógicas, a menos que tú utilizases otra capa y entonces se lo indicarías al programa. Pero esto es la información lógica, la que tiene en la base de datos. Así que método racional, el primer elemento, método racional. Bien. Arriba a la derecha, periodo de retorno, pues está activado por defecto, está en 100 años, pero veis que aquí puedo trabajar con distintos periodos de retorno. Vale. A continuación, le pico en este botón de coordenada XY y es la forma de indicar al programa dónde está la sección de cierre de la cuenca. Bueno, igual para verlo mejor voy a cerrar, voy a quitar este mapa de umbral de escorrentía, el modelo de elevaciones, aquí lo veo más claro, y vuelvo al método racional. Vale. Estaba entonces en el punto de cálculo, pico en este icono y recordamos que el punto estaba justo aquí en este pequeño afluente, entonces pico ahí. Bien, se me pone de color rojo, me calcula las coordenadas X, Y de dicho punto y ahora pulso al botón calcular variables intermedias. Fijaros que automáticamente me está definiendo la cuenca tributaria, cuenca vertiente correspondiente a este punto, es decir, de este punto hacia aguas arriba. Lógicamente, de aquí hacia aguas abajo, esa parte no interviene en el ciclo hidrológico del punto en cuestión. Entonces, me define ahí todos esos píxeles de los cuales me va a extraer de cada uno de esos píxeles la información de las distintas variables que necesito para aplicar el método racional. Bueno, estos valores son editables. El área me dice que es de 42,5 kilómetros cuadrados. Bueno, yo he puesto aquí el punto, si lo pongo un poquito más abajo, pues me daría otro valor. Voy a poner bajo un poquito, a ver. Ahí sí, ahí ya sí que me coincide 45,5, vale. Pero si no, tampoco pasaría nada porque lo puedo editar aquí, el área correspondiente, ¿no? El tiempo de concentración
fijaros que me lo ha calculado él automáticamente. Me ha tomado las distancias, etcétera. Lo único que lo ha calculado con una fórmula que no es la del método actualizado, es una fórmula anterior. Por lo tanto, voy a editar este valor y ahí sí, de manera manual, pues voy a meter el tiempo de concentración recomendado en la última versión, que era 4,5 horas. Así que estas distancias y estas cotas que toma del modelo de elevaciones, digamos que como he chequeado aquí editar valores, pues las va a sobreescribir. O las ignora para entendernos, ¿no? Vale. Y, otra cuestión es la precipitación. Promediando en esta zona, el programa obtiene 71,86. Bueno, nosotros lo hemos hecho como una aproximación al principio, pero el dato fino sería el que me ha generado aquí, ¿no? Que era 70 milímetros. Entonces, para que sea coherente con el ejercicio resuelto a mano, vamos a meter 70. Vale. Factor corrector del área 0,89, ese coincide con lo que hemos estimado, y la precipitación corregida, pues también. En cuanto al factor de torrencialidad, que os acordéis que salía 10, pues nada, lo ha tomado correctamente, no hay que modificar nada. La intensidad, nada, eso lo va calculando. Coeficiente de, mirad aquí, coeficiente de escorrentía, 0,2. Eso es la ponderación que hace el programa de todos estos raster, la superficie de cada uno de ellos, por su umbral de escorrentía, su P sub 0. Así que esto lo dejamos. Y el coeficiente de uniformidad, pues también lo dejamos. Coeficiente de escorrentía, vale. Bueno, nosotros el umbral de escorrentía P sub 0 que ha calculado el programa en todos estos píxeles es de 18,26. Nosotros obtuvimos, así como una aproximación, 19 milímetros, ¿vale? Para que utilizar esos mismos datos, pues sería 19 milímetros. Y como coeficiente corrector, para resolverlo de esta manera, el método, aquí me dice unos valores recomendados, que el valor medio es de 0,70. En este ejercicio que utiliza el método actualizado, vamos a introducir el valor del factor corrector de 0,9. Así que, para estar claros, tenemos un programa del cual extraemos información muy valiosa, que algunos parámetros nos sirven y otros pues han sido perfeccionados por la metodología última y entonces hay que editarlos y poner los valores que indicamos nosotros. 19,0.9. Así que nada, hay que picar al botón calcular y aquí me sale el caudal 55, que pues muy parecido al resuelto a mano. Con este botón abajo a la izquierda se genera un informe en PDF
de los resultados de datos, resultados principales, que es interesante pues, para adjuntarlo como un anejo al informe. De cálculo, todos estos parámetros y el periodo de retorno y el resultado. Vale, así que hemos visto entonces un ejercicio resuelto a mano, entre comillas, y cómo se resuelve con el programa informático. Quiero preguntar si ha quedado claro. Si hay alguna duda, pues por favor me decís. Mientras tanto, os he comentado que hay una tarea que consiste en repetir el procedimiento con CAUMAX del método racional, pero en lugar de con un periodo de retorno de 100 años, pues con otras recurrencias. Piquemos en el PDF. Muy bien. Veo que queda claro. Así que vamos al PDF de la tarea. Como os indiqué, la cuenca de estudio es exactamente la misma, es decir, el punto de cálculo es el mismo. Y vamos a obtener los caudales máximos asociados a los periodos de retorno siguientes. 2, 5, 10, 25 años. Ya no lo vamos a hacer a mano, sino directamente con el programa CAUMAX, siguiendo las instrucciones que he preparado en este guión. En cuanto a la precipitación, vamos a ponerlo aquí. Disculpadme que voy a descargar trabajaré sobre el PDF directamente. Estábamos en precipitaciones, por ejemplo, aquí en el guión se explica con el de 2 años. Pues tengo que picar en precipitaciones 2 años. Y clico, hay que pulsar botón de información, clico y veo valores pues de 30 milímetros, 30, 30, 31. Así que, pues, trabajar con un valor de 30, 31 sería, pues muy razonable. En esta tabla, que me va a servir para datos de precipitación, este sería el valor que voy a utilizar para 2 años. Que elegís 31, bueno, pues no pasa nada.
Ahora ya nos vamos a CAUMAX al final, en esta pantalla, y vamos a correr el modelo para periodo de retorno 2 años. Quito esta capa para verlo más claro. Y es método racional. Ahí estamos. En periodo de retorno, bueno, pues pico aquí en 2 años. El punto de cálculo, pulsando en este botón, y es aquí, ¿verdad? Un poquitín antes. Ahí lo tengo. El área dejo la misma. El tiempo de concentración, recordemos que en esta cuenca no es 6,54, sino que es 4,50. Que eso es lo que va a utilizar, lo otro no lo ignora. Y aquí en precipitación, pues no es 71,86, sino que es 30 milímetros. ¿Sí? Factor corrector por área se deja, está calculado. Precipitación corregida se deja. El factor de torrencialidad que ha sacado automáticamente de 10 se deja. El coeficiente de escorrentía 0,2 se deja. Coeficiente de uniformidad 1,43 se deja. El umbral de escorrentía que ha calculado automáticamente de 18 a 26, ponderando estos raster, se deja. Eso sí, el coeficiente corrector para adaptarlo lo vamos a poner de 0,9. Y lo de aplicar corrección de P sub 0 en función del periodo de retorno, esa corrección no se aplica en el método actualizado. Así que, pues pico en calcular y me da el caudal máximo para un periodo de retorno de 2 años, que lógicamente es mucho menor, 7 metros cúbicos por segundo. Y eso lo voy anotando aquí en esta tabla. Ya tengo el resultado de 2. Lo siguiente dentro de la tarea sería hacerlo con un periodo de retorno de 5. Como datos de entrada, lo único que va a variar va a ser la precipitación máxima diaria, que será algo mayor y que introduciré en esta zona de cálculo en este punto de aquí. En lugar de 30, pues tendré que coger la de precipitación de 5 años, que será de 39 milímetros, ¿no? Bueno, 41, 41. Puedo utilizar 40, 42, puedo utilizar 41 milímetros. Las diferencias son mínimas. Bueno, y así sucesivamente obtendremos los caudales para periodo de retorno intermedios. Entonces, es interesante este ejercicio porque vemos la evolución del caudal máximo desde 100, que hemos hecho en la práctica de esta tarde, hasta una recurrencia muy pequeña de 2 años, que es un caudal pues habitual, que son 7 metros cúbicos por segundo. El entregable de esta tarea pues es un informe resumido, muy resumido, tipo informe ejecutivo, con las capturas como las de la figura de esta página, es decir, como esta de aquí, donde se ve el área y los datos y resultados correspondientes. Y también incluye los comentarios que veas convenientes y se sube el PDF a Moodle, ahí pues en el apartado de la tarea.
El plazo de entrega, pues ya os lo indicaré más adelante en un mensaje para que tengáis tiempo suficiente, pero dentro de lo posible, por supuesto. ¿Queda claro? Si tenéis alguna duda en cuanto a la tarea, por favor me decís. Pienso que eso, si se ha entendido la práctica, pues eso en 1 hora, 2 horas, yo creo que como máximo pues estaría resuelto. Así que si no hay más preguntas, aquí terminaría la práctica de hoy. Lo que es el módulo de hidrología, hemos visto el método que se utiliza en España para determinar caudales máximos, método hidrometeorológico, informatizado, y el ejercicio con la aplicación CAUMAX. Espero que os haya gustado. Cualquier consulta, me podéis escribir un email. Con mucho gusto lo resolvemos. Así que, bueno, pues muchas gracias por la atención y nos veremos, espero que nos veamos pronto y